Estamos en ese debate después de los fines de semana, del fin de semana de toma de posesión de los ayuntamientos. Entiendo, no sé si os ha dejado algo sorprendente. Yo creo que ha habido poco dentro de todos los municipios que son en Castilla-La Mancha, que son muchos. Hombre, entre ¿cuántos son? ¿900 eran? ¿900? No, creo que no llegan, creo que son 800 y 800 y pico. pico. Bueno, que haya 4 o 6 en los que haya anécdota. Hemos contado hoy que en Ocentejo, en Guadalajara, hay que repetir las elecciones porque es concejo abierto y solo habían presentado un candidato, o solo venía un candidato en vez de dos, o en Pioz, donde hay una reclamación, o esas otras donde alguien del PSOE resulta que permite que salga un candidato de Vox. En fin, raras avis, ¿no? Pero lo normal es que todo ello haya ido por los cauces que esperábamos que fuera, ¿no? Hombre, el guión estaba escrito, únicamente quedaba que los directores dijeran a los actores cómo tenían que intervenir, pero vamos, no ha habido muchas sorpresas. Pocas Aquí en sorpresas. la provincia me ha sorprendido La Guardia, Ujú. que ha Eso es. sido una cosa ciertamente curiosa. Pero bueno, Sí, sí, sí. poca sorpresa ha habido. Ahí tenemos un PP Podemos, ¿no? Sí, Un efectivamente. PP Podemos. ¿Ves? Si hay originalidades en todas partes, Pedrosa. Bueno, gente rara. En los pueblos estamos mucha gente rara, ¿vale? No nos comprendéis, no nos comprendéis los de la ciudad. No los comprendéis, no los comprendéis. Bueno, hablando de comprender, a ver si comprendéis esto, porque yo no sé si veis como yo mensajes cruzados, mensajes complementarios, mensajes que no se acaban de entender escuchados juntos. Este es Jorge Buxadé, a ver si digo bien el cargo, creo que es vicepresidente de Acción Electoral de Vox. Pero también al alcalde toledano Carlos Velázquez y al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. En ciudades como Ciudad Real, donde se eliminarán las concejalías de igualdad de género y sostenibilidad Agenda 2030. No teníamos ninguno de los dos partidos la concejalía de igualdad, literalmente. Eso no quiere decir que no se trabaje por la igualdad, más bien al contrario. Ni se me ocurrirá negarla, ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres y derogar las propias leyes que ha hecho el Partido Popular. Es un mensaje para la izquierda y para los que se dicen derecha. Yo no acabo de entender muy bien todos los mensajes juntos. En este caso empiezo contigo, Pedrosa, porque a Vox le apetece sacar músculo diciendo que se cepilla todo esto de la igualdad y de la sostenibilidad. El alcalde de Toledo dice que no lo tenía previsto, pero eso no quiere decir que no se vaya a trabajar por la igualdad. Y Feijóo dice lo que dice. No sé si es que están patinando sobre hielo. No, lo que pasa es lo que se confirma lo que decía Javi hace un momento cuando hablaba de la investigación esta en Barcelona, que ya desde el feto nos engañan, ¿vale? Y esto pues viene a ser lo mismo. Es decir, cada uno cuenta según le interesa y el único interés que tienen es las elecciones del próximo día 23 de julio. A partir de ahí, yo creo que es una mala noticia que se supriman concejalías como si fueran consejerías o ministerios en materia de igualdad. España tiene un serio problema en materia de igualdad, España tiene un serio problema en materia de violencia de género, por mucho que los señores de Vox se empeñen en decir que eso no existe, que es ideología de género, pues tenemos un serio problema y evidentemente si no tienes departamentos, instituciones que enfoquen, no es cuestión de leyes solo, sino las políticas del día a día en las instituciones en esta materia, pues dejas cojo el aparato institucional de protección, en este caso, de la mujer. Claro que no solo las delegaciones o las instituciones, de esto tendremos mayor confirmación a la vuelta del verano. Hay que pasar unas elecciones generales, evidentemente, y a ver qué pasa en el gobierno. Pero a la vuelta del verano, todo bicho viviente en una administración tiene que elaborar unos presupuestos. Y ahí será donde veamos. Porque más allá de que exista una concejalía o no, o una delegación en una diputación o no, lo que tendremos que ver es razones presupuestarias, razones contantes, ¿no? Tiene que haber presupuestos y, sobre todo, no se nos olvide que lo que tiene que haber es una rendición de cuentas para saber si esos presupuestos se han ejecutado para lo que se asignaron las partidas que en el mismo figuraban. Porque nos guste o no nos guste, yo siempre digo lo mismo. Paradójicamente es menos transparente la administración que las empresas privadas. Uh-huh. Yo no sé cómo se están liquidando las cuentas de muchas administraciones públicas y me imagino
que si preguntamos, pues el común de los mortales dice, ¿y eso dónde se busca? ¿Y el Tribunal de Cuentas? Ni está ni se le espera, porque cuando llega al Tribunal de Cuentas y alguna vez se le ocurre decir que se ha incumplido alguna cuestión en la ejecución de un presupuesto, paradójicamente, tú fíjate lo que son las cosas, el tema ha prescrito. Han pasado más de 4 años. ¿Eh? Y cosa que a mí me asombra, ¿no? Porque las empresas privadas se auditan todos los años y la auditoría tiene que estar antes de que se celebre la Asamblea General, en el mes de junio, 6 meses después del cierre del ejercicio. Y todas se auditan, ¿eh? Bueno, pues... de episodios que puedan darse, que se dan y se han dado, y seguramente se seguirán dando, de corrupción en materia de gestión de fondos públicos, que son lamentables. Yo creo que hay unos parámetros, unos fusibles en el sistema que comienzan con la función pública, que pasan por secretarios e interventores, como decíais antes, el Tribunal de Cuentas. Es decir, hay cuestiones. Yo supongo que la oposición política en los congresos, en las asambleas autonómicas, en los ayuntamientos, pedirá y exigirá que se rindan cuentas en cuanto a ejecución presupuestaria, ¿no? Si evidentemente alguna de estas patas del sistema falla, pues es cuando se producen los problemas. Tú, no te lo he preguntado, ¿tú mantendrías una concejalía de igualdad, tú que has sido alcalde del Ayuntamiento de Toledo? Yo lo que propondría que hubiera una política de igualdad. Yo es que a mí me sobran muchos concejales y me sobran competencias para que los funcionarios, que son los que de esto saben, se les permita el que trabajen. O sea, el presupuesto que se gastan, lo digo con toda sinceridad, y me parece que hay gente fantástica y maravillosa, pero el presupuesto que se gastan muchas administraciones en el pago de cargos públicos, yo creo que sería muchísimo más eficiente que se gastara en políticas concretas. Bueno, pues aclarado queda. Hemos escuchado a Vox y al Partido Popular con estas cuestiones de igualdad, pero tenemos también de gira mediática muy interesante. Bueno, interesante según para quién, interesante digo yo, porque hay declaraciones llamativas al presidente del gobierno, que como yo digo, si le invitan en la tele de mi barrio a salir, va a ir a ser entrevistado a la tele de mi barrio. Yo creo que vamos a ver hasta los teleñecos. Le vamos a ver en las próximas semanas. Esta mañana estaba en Onda Cero, entrevistado por Alsina, y a mí hay 2 sonidos que me han llamado especialmente la atención. El primero porque Alsina se va a escuchar parte del diálogo. Le decía, bueno, vamos a escucharlo directamente, sobre sus cambios de posición. Bueno, el periodista le decía incluso mentiras. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Como un hombre sincero, trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Ha habido cambios de posición que he mantenido en algunos asuntos importantes. Ha habido cambios de posición que he mantenido en algunos asuntos importantes. ¿Por qué nos ha mentido? Le preguntaba Alsina. ¿Ves? ¿Cómo se puede preguntar? Yo tenía una compañera de los medios de comunicación que decía que se podría preguntar lo más difícil y siempre que se haga un buen tono. Por ejemplo, ¿es usted un corrupto? Así, sin ofender, ¿eh? Por ejemplo, ¿es usted un corrupto? Luego, y el otro que contesta lo que quiera, oye. Bueno, pues esa era una primera parte. Lo otro, en relación con Bildu, por cierto, al que también se refería hoy Alberto Núñez Feijóo, pero esto era lo de la entrevista Pedro Sánchez en Onda Cero con Alsina sobre Bildu. Que no hemos gobernado con Bildu, porque no hay ministros de Bildu en el gobierno de España. No tenemos un acuerdo de gobierno con Bildu porque no hay un acuerdo de legislatura con Bildu. Y efectivamente, si uno se plantea cuáles son las medidas que se han aprobado con EH Bildu o con el Partido Popular en reales decretos leyes, pues ha habido más veces que hemos coincidido con el Partido Popular que con EH Bildu. Bueno, pues ahí parecía un poco el capitán obvio, que decíamos obvio, lo diré bien, con BV, que decíamos tanto tiempo a veces durante la pandemia. Asunto este de Bildu, no exactamente la línea en la que lo hablaba Sánchez, al que se refería hoy también Alberto Núñez Feijóo. Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo para que saliesen adelante. El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecúe a la Constitución. Bueno, pues quería poneros un poco en contexto.
Juan Ignacio, no sé si este va a ser el panorama hasta el 23J. ¿Qué tienen que ver esas encuestas que estamos viendo? ¿Qué tiene que ver en esas permanentes apariciones de Pedro Sánchez? Al que yo entiendo que, por cierto, ha cambiado de estrategia, o es mi sensación. Porque en para municipales y autonómicas él iba a los actos electorales prometiendo cosas. Los 2 euros para el cine, no sé, no, ahora ya no es eso. Ahora es una cuestión más emocional. Lo hemos hecho muy bien. La economía va mejor. Hoy el Banco de España promete o habla de que vamos a crecer un 2,3%. Hay que agrupar el voto de la izquierda. Yo creo que hay un giro estratégico importante en lo que está haciendo Pedro Sánchez. Debe de haberlo. Vamos, yo de esto que estás comentando, una de las cosas que me alegra que pase es que el Banco de España tenga unas previsiones de crecimiento por encima de las del gobierno. Sí. Hoy seguro que nadie ha criticado al gobernador del Banco de España. Nadie. No. Pero en cambio, cuando el año pasado anunciaba que las previsiones del gobierno estaban infladas y que no se iban a cumplir, todo el mundo le ponía caldo. Y luego pasaba lo que había dicho el Banco de España, no lo que había dicho el gobierno. Yo creo que esto es lo bueno de instituciones fuertes, libres en una democracia, que tienen que ser los contrapoderes. Y eso es fundamental. Si hay contrapoderes en una democracia, te la crees. Si no hay contrapoderes en una democracia, pues entonces resulta que oyes la voz de su amo, y eso es muy peligroso para una democracia. Me alegra lo del Banco de España y estoy encantado de que tenga una previsión de crecimiento mayor de la que prevé el gobierno para este ejercicio, porque eso es bueno para todos. Que crezcamos más de lo previsto es muy bueno. Claro que sí. Sobre lo otro, pues sinceramente, doctores tiene la Iglesia. Yo me imagino que los que estén, los gurús que tenga el presidente a su alrededor, le habrán dicho que ha sido una posición fallida su política en los últimos tiempos, y sobre todo sus presencias en público y sus vetos a determinados medios de comunicación, porque según parece, todo, salvo 2 televisiones públicas y una privada, todas las demás eran de la derechona, porque no iba ninguna. Parece ser que estaban todas vetadas. Y parece ser que hoy no ha vetado a Onda Cero. O sea que Alsina por fin ha podido, después de 4 años, y va a ir al hormiguero. Hablar. Va a ir pues, joroba, ya estar con Pablo, bueno, ya eso va a ser la pera. Habrá que verlo. Yo creo que tiene morbo. Estas cosas tienen mucho morbo para ver con qué cara dice lo que no tenía que decir que dijo. Porque eso va a ser lo que va a pasar también. Pero bueno, estará divertido. Está bien. Bueno, ¿tú qué aprecias en todos esos movimientos, Pedrosa? Pues primero decirle a mi querido Juan Ignacio que no ha oído críticas al Banco de España porque no se esperaba esta tertulia y a escucharme a mí. Amigo, pronto has cantado victoria. Sí, yo creo que me ha llamado la atención, ojalá lleve razón, ¿no? Porque a alguien le irá bien, pero en un momento en el que se están encendiendo luces rojas en numerosos analistas económicos respecto a las subidas recientes y las casi previstas a corto plazo de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que se haga una previsión de crecimiento económico de ese tamaño por parte del Banco de España pareciera que está justificando y que sale a la contra de esas críticas al Banco Central Europeo, ¿verdad? Con la subida de tipos de interés. Por lo tanto, sí que me han llamado la atención y no me han parecido muy oportunas tampoco. Ni le pasa a este señor conmigo lo que a Tenzanos, que ni cuando van bien las cosas me lo creo. y la parte política, Pedrosa, ¿tú aprecias un cambio de estrategia también en lo de en Pedro Sánchez? Respecto, me refiero, con vistas al 23 de julio, respecto a lo visto en la campaña del 28 de mayo. Un cambio de estrategia respecto al tratamiento de algunos medios de comunicación, es cierto. A mí me ha llamado mucho la atención la entrevista de esta mañana, la he oído. Soy un seguidor de Carlos Alsina y sé que es un enorme profesional que además yo no lo acusaría de tratar según derecha e izquierda, o sea, de ser parcial, ¿no? Pero sí que es cierto que el tono de la entrevista de esta mañana me ha llamado mucho la atención y me hubiera gustado que el mismo tono lo hubiera empleado cuando he entrevistado recientemente al señor Feijóo. Pero me llama mucho más la atención las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo que Poirís hace un momento, cuando ha dicho al final, en su última frase,
no pactaremos, no trataremos tal con Bildu, excepto cuando cumpla la Constitución. Y hasta donde yo sé, Bildu, cuando ha votado la subida de las pensiones a favor o la subida del salario mínimo interprofesional a favor, en ningún caso ha incumplido la Constitución. Bueno, pues ya veremos. Estamos en modo cantos de sirena hasta el 23 de julio. No quería dejar de preguntarte, Juan Ignacio, porque hace unos días me lo adelantabas. Mañana tenéis asamblea de la asociación que presides, Empresa Familiar de Castilla-La Mancha. Asamblea anual, entiendo. Anual, sí. Anual. Rendición de cuentas. Exacto. Renovación de cargos. Sí, sí, claro. ¿Y qué hay que renovar? Todo, vamos, se renueva la Junta Directiva. Yo ya no me presento a la reelección. Llevo 4 años y creo que ya he cumplido mi periodo. Y habrá nuevo presidente y habrá parte de la Junta Directiva que se renueva mañana. Normal. Normal, nada. ¿Hay alguna idea de quién se hará a cargo de las riendas de la asociación? En principio, obviamente, quien lo debe de saber primero es la Asamblea. Por lo tanto, permíteme que no por ocultar nada, sino simplemente por deferencia a que quien tiene la soberanía en la asociación sean los primeros en enterarse. A mañana en la Asamblea, que es a las 9:30 de la mañana, habrá una propuesta que se va a llevar a cabo para que la Asamblea, si lo tiene a bien, considere la propuesta y la vote. Recuérdanos los 4 datos básicos que son muy importantes, porque mucha gente nos oirá hablar de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, dirá, ¿esos quiénes son? Habrá gente que nos conozca, evidentemente, pero cuando vas a la web y lees los datos, dices, ¿esto pesa? Sí. Bueno, vamos a ver, empresa familiar hay muchas en España. Hay más porcentaje de empresa familiar en Castilla-La Mancha que en el resto de las comunidades autónomas. Estamos por el 93% de las empresas en Castilla-La Mancha son empresas familiares. Pero eso también implica de que son empresas muy actuales, muy modernas, la mayoría. Es decir, que están todavía en primera o segunda generación. Ya hay un dicho, por desgracia, que a veces se cumple de que la primera generación crea, la segunda consolida y la tercera se la come. Y entonces hay algunas que todavía no han llegado a la tercera y por lo tanto todavía viven. Somos el 93% de empresas familiares, pero hay estructuras muy, muy diferentes en lo que es la composición de la asociación, porque hay empresas pequeñas, medianas y grandes, gracias a Dios. ¿Cuál era el dato? ¿Las empresas familiares aportan o generan qué porcentaje de puestos de trabajo? Del sector privado en Castilla-La Mancha estamos por encima del 87%. 87% en el sector privado. Así que ojito con las empresas familiares. Bueno, pues enhorabuena. Si me permites, sí. Oye, primero decirle a Juan Ignacio solo que sea para bien lo que haga, ¿no? Pero sí una anécdota que a él le sonará y seguramente le arrancará algunas sonrisas. Me decía hace unos años un empresario de una empresa familiar, me decía, oye Carlos, luego con los convenios tenéis que crear la categoría del hijo del jefe, haciendo alusión a la tercera generación. Categoría del hijo del jefe. Bueno, el nieto del jefe, para hacer la tercera generación. No. Bueno, esto da para mucho hablar. Sociológica y económicamente da para muchísimo hablar. Por eso la asociación, una de las cosas que tiene, de la cual estamos muy orgullosos, es que entre los jóvenes hemos montado la Escuela de Sucesores. Funciona francamente bien y está... y es verdad, y es fundamental para que estén formados en entender cuáles son los conflictos que pueden llevarse de la familia a la empresa y terminan cargándose la empresa y la familia. Y hay que tener prudencia para que eso no suceda. Los vasos comunicantes, ¿no? Exacto. Los vasos comunicantes. Bueno, Escuela de Sucesores. Anotamos el nombre. Venga, a las 9:01 de la noche. Juan Ignacio de Mesa, Carlos Pedrosa. Gracias a los dos. Un abrazo. Buena semana.